Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. La presentación de hoy es trascendental porque aunque es un tema que hemos abordado en otras ocasiones, siempre hay aspectos por la trascendencia que tiene el tema que se quedan, que no es posible dilucidarlo o que se le olvida a la gente. Y es que el jueves pasado se produjo el 57 aniversario del intento de asalto al Palacio Presidencial en plena guerra constitucionalista. 5 días después de su llegada al país, enviado por Juan Bosch para discutir la estrategia de negociación y darle las informaciones correspondientes, el coronel Rafael Fernández Domínguez, a quien hoy le rendimos tributo conjuntamente con otros compañeros que participaron en la acción que vamos a tratar, que fue el intento de asalto y manejo del Palacio Presidencial, como un elemento que se estimó por los organizadores de eso, equivale a decir Fernández Domínguez con algunos otros militares, más el movimiento 14 de junio, encabezado por su comandante militar, en ese caso el doctor Juan Miguel Román, y otros compañeros que iremos mencionando. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar esa fecha y tenemos que hacerlo no solamente con profundidad, con seriedad y con un mensaje que le llegue a la gente, sino con 2 personas que hemos invitado que manejan el tema, que estuvieron en ese momento, no como espectadoras ni como relatadoras de lo que aconteció, sino que vivieron la guerra, participaron en la misma y tuvieron una destacada participación. Me estoy refiriendo a Sagrada Bujosa Miese, una comandante, una combatiente extraordinaria y una gran amiga y una mujer consecuente con los intereses del país. Y también la profesora combatiente y revolucionaria que es Teresa Espaillat. Teresita para nosotros siempre mantiene la jovialidad, ambas, y nosotros queremos que ellas nos introduzcan qué dio origen a eso, cómo enfocarlo, la significación y las consecuencias que se derivaron y cualquier consideración en la introducción del tema. Así que bienvenidas, han venido por separado, hemos estado en programas diferentes, con temas distintos. De manera pues que la bienvenida, y vamos a comenzar con Sagrada, y después ustedes entonces establecen las orientaciones particulares de esta introducción. Fíjate, pienso que como parte de la introducción hay que situar el contexto político y social fundamentalmente de esa época. Como tú bien dices en una de tus publicaciones, y además lo sabemos todos porque lo vivimos, éramos muy jóvenes, pero lo vivimos, ese proceso que empieza con el ajusticiamiento de Trujillo y hasta el 65, fue un periodo muy convulso a nivel nacional. Hubo 2 consejos de Estado. ¿Tú sabes cuántos gobiernos en ese periodo hubo? Yo en una charla y que lo publiqué en un libro, hubo
9 gobiernos diferentes en ese periodo, sí, porque ahí está lo de Rodríguez Echavarría, Balaguer, Consejo de Estado, Triunvirato, Bosch, no se termina. Exacto. Pero es bueno situar la Revolución de Abril y además hubo guerrillas, las guerrillas de Manolo, las guerrillas de Manaclas. Pero en el contexto internacional también, para tratar de ser breve, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían decir de la situación nacional, pero había un estado de movilización de masas muy grandes que antecedieron también a la Guerra de Abril por todo el proceso de destrujillización del país. Fue muy rica la participación popular. Entonces, como antesala también de eso, en el campo internacional estamos viviendo la Guerra Fría. Y estamos incluso en un momento de avanzada de las tropas norteamericanas a Vietnam, que Vietnam, la 82 División aerotransportada a Estados Unidos, iba a Vietnam y se devolvió y vino a República Dominicana, que fue la que primero invadió el país. Y en el campo de las mujeres, como nos toca y es nuestro compromiso, vivíamos también un movimiento muy interesante a nivel mundial. Sobre todo eso sentía mucho en Europa y en Estados Unidos. Todo aquel movimiento en ese momento era la segunda ola, porque la primera fue de las sufragistas. Entonces, en ese momento, la segunda ola fue un movimiento extraordinario de la lucha por la defensa de los derechos civiles, los derechos sexuales, incluso allá centrada las pastillas anticonceptivas, que en el 61 entraron como prueba, que significaron un paso trascendente para la autonomía posterior de las mujeres. Y en eso, bueno, también por esas razones, también las mujeres participamos apoyando las guerrillas de Manolo, con muchísimos detalles que ahora hay que obviarlos, y también estuvimos en la revolución. Ese es un capítulo que vamos a desarrollar aparte. Vamos a completarlo con los puntos de vista de Teresa Espaillá. Ese proceso de que habla Sagrada, que se estaba a nivel mundial, en nuestro país se expresaba en esos años de intensa lucha por la libertad y por la democracia. Son 6 años, yo lo calculo desde el 59, que la dictadura de Trujillo parecía que iba a ser eterna. La muerte de las hermanas Mirabal. Sí, la muerte de las hermanas Mirabal, toda la oposición de la iglesia y sobre todo la elección de Bosch como presidente en las primeras elecciones libres que se hacían y el golpe de Estado del 25 de septiembre del 63, apenas 7 meses, Bosch había hecho promulgar una constitución bastante progresista, incluso para los derechos de la mujer, reconoce por primera vez todavía se reconocía la igualdad de derechos. Ese proceso, ese golpe contra Bosch y Abril, y lo que estamos discutiendo hoy, guarda relación con la respuesta que se dio al golpe de Estado, la guerrilla del 63, en que tú participas enarbolando la Constitución del 63. La muerte de Manolo y 28 compañeros. Eso fue un impacto terrible. Enarbolando la Constitución. Y un fenómeno nuevo en la historia dominicana, que era la conspiración dentro de las Fuerzas Armadas. Un grupo de militares encabezado por Rafael Tomás Fernández Domínguez, que siempre lo estamos honrando, encabezó ese movimiento. 12 oficiales jóvenes, académicos, la mayoría, que se comprometieron con poder civil. Eso era un fenómeno nuevo en la historia dominicana. Además de probablemente en América. Posiblemente en América, sí. Y las grandes movilizaciones populares de profesionales que hicieron suya la consigna del retorno de Bosch y de la Constitución. Esas 2 consignas movilizaron a nuestro país y culmina en abril, con lo que iba a ser un golpe de Estado, un contragolpe para reponer, pero que la participación popular le cambió el contenido a eso. Y llega el 24 de abril y una insurrección popular ascendente de 4 días derrotó al ejército nacional, a las fuerzas de Washington. A los grupos conservadores. Exacto, fundamentalmente en el Puente Duarte, en que se le impidió. Y en la Fortaleza Osama. El Puente Duarte primero ya, porque fíjate que se produce la intervención. Cuando se sintieron derrotados pidieron la intervención y eso lo fortaleció.
Sí, porque se habían desmoralizado completamente y el pueblo entero estaba en armas. Estaba derrotado. Y era en todo el país, movilizaciones en todo el país. Y concentrado en la capital, es importante, así como Sagrada habla del contexto internacional. También hay que decir que este país habían 3 millones de habitantes, que la capital eran 400.000 y que estaban concentrados principalmente en la zona, por tanto, es lógico que fuera en la capital que se produjera y se mantuviera el gran movimiento popular ascendente. Yo quería agregar, para incluso recordar a Juan Miguel Román, esos primeros días pasaron tantas cosas simultáneamente que a veces a uno le resulta difícil decir eso fue el día 25, el día 26, pero sí hubo una reunión que yo quiero destacar, que fue el día 25 o 26, que la dirigió, la coordinó Juan Miguel Román en el local que fungía como el comité central del 14 de junio. Y a mí me impresionó, además de que era un hombre con un carisma y era hermosísimo también. Todas las mujeres estábamos enamoradas de él. Pero no nos hacía caso. Pero era un hombre de una edad... éramos muy jóvenes para él. Pero a mí yo quiero destacar lo siguiente, hablando de las mujeres, que a mí me sorprendió unas palabras que él dijo, se acabó, ustedes aquí no están, a las mujeres, por una reunión de las mujeres, donde se iban a definir una serie de tareas. Y él dijo, aquí se acabó que ustedes van a lavar, planchar y cocinarle a los combatientes. Ustedes van a trabajar políticamente y ustedes son unas combatientes. Y entonces ahí se decidió que ya de hecho eso se venía configurando en todo lo que hablamos anteriormente. Las consignas, que fueron las consignas que desde su inicio fueron tomando cuerpo e impactaron y también reflejaban el contenido de lo que era ese movimiento popular y militar democrático. Por ejemplo, yo recuerdo que entre las personas que eligieron para poner esas consignas estaba Magali Pineda, Margarita Cordero y yo. Nos dieron unos spray y nosotros llenamos la ciudad con consignas de armas para el pueblo, vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Y recuerdo también que en la calle Hostos, con Mercedes, era como el día 25. Que estaban las 25, cosas porque no estaban muy definidas a nivel de las Fuerzas Armadas, particularmente de la policía. Oye, había contradicciones entre ellos. Sí, también, que bueno, ya veremos luego si hay tiempo, que no se pudieron aprovechar a tiempo. Y ahí se paró un jeep del ejército con ametralladoras. Y nosotras nos pusimos, pero la confusión que había nos ayudó. Pero Armen Ristre, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? No, nosotros estamos aquí de este lado, así, eso fue lo que nos salió decirle. Fueron días difíciles, dolorosos, pero yo no cambiaría nada de lo que hice o lo que hicimos en la revolución por lo que estamos viviendo. Muy bien, yo creo que como introducción hemos cumplido la meta. Ahora vamos a desarrollar esos acontecimientos, a contextualizarlos y a dejar mensajes claros que mucha gente o no lo vivió o no lo recuerda o las generaciones de hoy no lo conocen. Entonces ese es el papel nuestro y es el papel de este programa. Por eso ha podido mantenerse durante 18 años, porque siempre tenemos vigente, siempre tenemos en cuenta las cosas importantes, las personalidades que merecen y los acontecimientos de toda la índole, porque no solamente lo político y lo militar, sino también lo cultural, lo educativo, todos los aspectos, nosotros incidimos en llevar los mensajes a las nuevas generaciones. Por eso hay que hacer este tipo de cosas y escribir, como hemos hecho nosotros tres, y eventos especiales para difundir las ideas de esos acontecimientos. En breve continuamos con la segunda parte, donde cualquier elemento que ustedes estimen que debe recogerse como parte introductoria, lo tratamos conjuntamente con la parte que vamos a complementar en la segunda etapa de este importante programa dedicado
no solamente a Rafael Fernández Domínguez, sino a ese conjunto de hombres que tomó esa iniciativa y tomó acción, muchos de los cuales iremos diciendo sus características y el efecto de su muerte. Bien, vamos al segundo segmento de este programa. Vamos a hablar de cómo se concibe ese intento de tomar el palacio, qué lleva a Rafael Fernández Domínguez a esa conclusión y cómo se desarrolla el acontecimiento. Porque él lo planteó al más alto mando y ellos no fueron un obstáculo para eso, pero no tampoco había una idea homogénea. Participaron, la mayoría de los combatientes eran dirigentes del movimiento 14 de junio. Entonces yo quiero que ustedes me aborden eso, el desarrollo de los acontecimientos, la tragedia que significó y cómo eso cayó, cómo repercutió en la causa en ese momento. Así que vamos a comenzar esta vez con Teresa. Sí, miren, más que tomar el palacio, recuperarlo, porque el palacio presidencial había estado en manos de los constitucionalistas hasta el 27 de abril. Estamos hablando de que la revolución se inició el 24 y el 27, yo recuerdo haber ido con Conchita Martínez al palacio, en el 26 en la mañana. Por tanto, estaba en la fuerza del gobierno constitucional que en ese momento lo representaba Molina Ureña. No hay una explicación de por qué se retiraron del Palacio Nacional. Se retiraron el 27 en la noche, después de la famosa reunión en la Embajada de los Estados Unidos. Por tanto, yo hablo también de ese intento de recuperar el palacio con la llegada del coronel Fernández Domínguez, que ya ha dicho Rafa, que era el ideólogo del movimiento constitucionalista, el organizador de ese movimiento. Esa recuperación fue una tarea que él se impuso cuando el 14 de mayo llegó al país a una misión que ya se ha mencionado aquí, relacionada con las negociaciones en que se proponía a Antonio Guzmán como presidente provisional. Pues hablo de recuperación del palacio como un símbolo del poder político. Yo tengo la impresión que era una acción política, el Palacio Presidencial, para instaurar allí al gobierno constitucional, que ya el 2 de mayo había sido electo, se había restablecido la legalidad constitucional. Así que, más que un golpe de efecto, un golpe de tipo político, con esa magnitud. Dicen que hubo algunas diferencias de si se tomaba o no se tomaba, pero la decisión estuvo y participaron no solo los militares encabezados por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, sino que por la parte civil, los movimientos 14 de junio al que pertenecíamos nosotros, los tres. Claro. Y como decía Sagrada, de Juan Miguel Román, que había asumido la dirección política junto a Fafa Tabaera por una decisión del Comité Central del 14 de junio, en la lucha del Comité Político, y se escogieron los dos. Juan Miguel entonces era una persona muy querida, con un liderazgo que venía, al igual que Fafa, de la lucha antitrujillista. En el caso de Juan Miguel había sido comandante de la guerrilla del 63 y viene a una participación activa y destacada en la guerra hasta ese día en que murió en ese intento de recuperación. Reitero que da la impresión que era el efecto político que se estaba persiguiendo con tomar el palacio. Ahí hubo pérdida muy dolorosa para la guerra, la pérdida del coronel Fernández Domínguez, como de hecho está en el Panteón Nacional, merecidamente. Como un héroe nacional. Como un héroe nacional. Y para nosotros, y cuando hablo de la parte civil,
la muerte de Juan Miguel Román fue un verdadero tablazo sagrado, una noche terrible de guerra fue eso. También ahí murió, no murió ahí, pero cayó herido. Euclides murió. Gravemente. Gravemente herido, sí moriría 3 días después en una agonía terrible en el hospital Padre Villini. Euclides también venía de la guerrilla del 63. Y murió un muchacho que yo había conocido en esos días, egresado de la UAS, contable de Bonao, tenía un carrito, me había llevado, creo que el mismo 25, a una diligencia a Villajuana. José Jiménez murió ahí y fueron heridos otros compañeros, como Amaury Germán, como Freddy Peña, y el hospital Padre Villini también con otros heridos. También murió ahí una persona que ahora está siendo reconocido porque su hijo apareció, que fue Ilio Capozzi, un combatiente internacional que había estado en guerra. Uno de los entrenadores. Del grupo de armas. Sí, recientemente hicimos un programa sobre el papel de los hombres rana en la guerra de abril. No, Ilio Capozzi fue uno de los entrenadores. Eso parecía de leyenda en los primeros días de la guerra, porque esa gente no perdían su estilo, era muy delgado, usaban un uniforme negro muy interesante y pegadito, y además se movían con una destreza tremenda en los primeros días. Ilio Capozzi murió ahí. Él decía que esta es una guerra que no le pagaban, que él estaba ahí porque estaba convencido, porque Ilio había sido un combatiente internacional en la guerra. Como mercenario, él dio una transformación en su vida, porque realmente él dice, en esta yo voy a pelear porque quiero. Exacto. Y que el hombre no puede decidir dónde nace, pero sí sino dónde puede y quiere morir. Entonces él decidió morir aquí. Quiero agregar una parte que creo que es importante desde el punto de vista testimonial, porque nosotras estuvimos en la zona todo el tiempo. A las 9 de la noche de ese 19 de mayo, que hoy se cumplen 57 el jueves años, se cumplieron. Sí, el coronel Camaño, con la voz muy, ¿cómo describirlo? Queda. Sí, compungida. Compungido, es la palabra. Anuncia la muerte del coronel Fernández Domínguez, la de Juan Miguel Román, y aquello fue una lluvia de llanto, de dolor, de impotencia, de rabia, porque además ellos habían sido traicionados desde qué punto de vista, de que los gringos, que no se estaba contando con eso, éramos tan ingenuos, tan faltos de experiencia, no hay que decir que estuvimos bajo una tiranía por 31 años, que nosotros no pensábamos nunca. Cuando digo nosotros, no es porque nosotros la fuerza constitucionalista. Exacto, las fuerzas constitucionalistas nunca pensaron que los gringos iban a dispararle por la espalda y que los tenían ya acechados. Pero también, y esto lo estamos pensando, también es bueno decir, casi 60 años después. Claro, porque nosotros en ese momento pensamos que todo eso era lo correcto, en el sentido de, pero ¿qué errores se cometieron los que vivimos? Por ejemplo, la formación militar de la parte del 14 de junio, frente al local del 14 de junio, con sus brazaletes, dirigiéndose, eso lo dijo dirigiéndose hacia el Parque Independencia, y para de ahí partir hacia el Palacio Presidencial. Y luego, bueno, el impacto que tuvo ese día para el movimiento constitucionalista fue terrible y fue, vamos a decir, en términos de lo que pasó posteriormente, negativo. Ahí quiero destacar una cosa para terminar con mi testimonio, que Amaury, como todos sabemos, fue herido
tratando de rescatar a Euclides. Dicen que antes trató de rescatar a Juan Miguel. Y Juan Miguel a y su Juan vez Miguel trató de rescatar a Fernández Fernández Domínguez. Entonces, por eso, a la Mauri estar haciendo el gesto de cargar a Euclides, le disparan y el tiro se le mete por los glúteos y le sale por el muslo. por el muslo. Que por suerte no afectó la No, femoral. No le ni- afectó ni nada. ningún Y eso nervio pasó en así. el 70, no le afectó nada. Entonces, lo que quiero destacar de esto es que, bueno, estaba en la clínica que también, aparte del padre Villini y de Abel González, la clínica del doctor Franco, que quedaba en la calle Emilio Prudón, por los frentes a los bomberos. Sí, un poquito más Sí, para un poquito abajo del más. palacio, porque era en la Exactamente. 30 Muy de cerca. marzo, Y ahí, en la era calle el sitio siguiente. más traían cerca. los Sí. primeros heridos, y bueno, Amaury estaba entre ellos, y Héctor Aristi, que era tío de Amaury por parte de doña El Manuela, ministro de la presidencia. era ministro de la presidencia, un hombre importante, con mucha experiencia y clave en muchos aspectos. Y entonces él fue con Camaño y se lo presentó a Amaury. Y ahí nació, por eso quiero dar este testimonio, una relación que terminó a la hora prácticamente de sus muertes, porque él admiraba a este jovencito delgaducho, cómo estaba dirigiendo un comando. Y un muchachito. Y era un muchachito porque él era babyface también. Exactamente. Tenía una cara de niño. Pero entonces, era pero además niño, acababa de tendría cumplir 18 años 18 tenía. Y un mes. sí, Exacto, 18 yo años. acababa de Entonces, cumplir. es importante destacar eso porque ahí nace esa relación Una entre relación Amaury y Camaño en la fragua de la guerra. de la guerra. Concho, qué importante. Vamos a tener que hacer un espacio Sí. y vamos a entrar en el tercer segmento que vamos a ir a detallar los aspectos que se derivaron Sí. y las consecuencias políticas y militares que eso conllevó. Si es posible, si da tiempo, podríamos ver el esfuerzo norteamericano de querer ocupar la zona constitucionalista, lo que restaba Para de la llevar zona más ventaja para la negociación. Bien, vamos a seguir dando informaciones que no siempre son manejadas por la población en sentido general, sobre todo las nuevas generaciones. Todavía una gran parte de las fuerzas, digamos, constitucionalistas y revolucionarias que se mantenían en el interior al principio del estallido del golpe. El 14 de junio ninguna fuerza, o sea, no creían en la posibilidad de eso. O sea, yo recuerdo que vine, había sido amnistiado en diciembre, y vine a una reunión y me dijeron que fuera a donde quedó el local del 14 de junio. Y alguien mencionó, estaban los dirigentes principales, y alguien mencionó que había ese esfuerzo militar, pero que la actitud que debía asumirse era ignorarlo, e incluso hacer una declaración indirectamente, que no fuera el 14 de junio, diciendo que eso podría ser una estratagema para cambiar el curso de la lucha que se estaba librando, porque el país estaba movilizado. O sea, yo recuerdo en mayo, lo mencionó Sagrada, que el día 1 y el 2 de mayo fue una huelga insurreccional que hubo en la capital y en el interior del país. En el 64. En el 64, Sí. correcto. Pero a partir de ahí, tú dijiste de los profesionales, es que la Los Asociación sindicatos, Dominicana, los congresos obreros, las la UNACHOSIN, organizaciones, sí. los ingenieros, Sí, los sí. abogados, Hay incluso un pronunciamiento de Los unos 2000 odontólogos. profesionales que firman con correctamente. Hay una cosa que quería entonces agregar. vamos a tratar eso y cómo entonces eso incidió en las fuerzas enemigas que ya habían sido desplazados los guardias regulares, porque fueron derrotados. Entonces,
se había producido la intervención norteamericana. Entonces, ¿cómo reaccionan también los gringos ante esa situación que ellos destruyen ese esfuerzo que, como tú dijiste, ustedes dijeron, tenía un interés político? Entonces, ahí militarmente ellos consideraron que era el momento oportuno para desolar, destruir el movimiento constitucionalista. Vamos a hablar sobre eso. Yo quería agregar brevemente, pienso, como dijo Teresita y has dicho tú, que el intento de la toma del Palacio de la Presidencia también tenía un significado simbólico muy importante. Sí. Un significado político, pero también simbólico. Era, el sumo de lo que era el ejercicio del poder. Y eso tenía también ese significado. Y consecuencias. Brevemente también voy a decir que, por ejemplo, ¿qué ocurre? Vienen, como fueron vencidos tanto en el Puente Duarte como con la toma de la Fortaleza Osama. Agrega Sagrada, antes de eso, es interesante ver que en la zona norte se estaba combatiendo. Sí. Se combatió del 26 al 18 de mayo. En la operación limpieza. Porque Wessing cogió fuerza. El gobierno de cuando llegaron las tropas, los rehabilitaron, la fuerza estadounidense. Pero aún así no participaron tanto. Aquí es la primera vez que se conmemoró el jueves, el 19 de mayo. Es justamente la participación de los Estados Unidos directamente en el conflicto. En el terreno. En el terreno, porque ellos habían colocado su cordón de seguridad y fortalecido a Wessing en la operación limpieza. El antecedente inmediato del asalto al Palacio, el empuje hacia la zona constitucionalista de los combatientes de la zona norte. Correcto. Sí, y ellos también tenían, diría yo, que grandes expectativas, digo, a los invasores, porque como habían derrotado a los combatientes en la parte norte de la ciudad, ellos pensaban, y además como dije ahorita, ellos estaban presionando para negociar con más fuerza. Sí, como resultado no solamente de la resistencia aquí, sino también del apoyo internacional. Sí, definitivamente, muy importante que había generado el movimiento, porque es un hecho sin precedentes en América. ¿Tú entiendes? Y que probablemente en la mayoría de los países, un levantamiento de las fuerzas militares que correspondían con la a ese régimen, con el pueblo, y el pueblo toma armas, pero también ellos le suministran armas, y eso era un sentimiento que había nacionalmente. Las grandes movilizaciones que se produjeron ahí demostraban, ¿tú entiendes? Venían gente de todas partes, pero no eran solo los combatientes, era el pueblo. Era el pueblo. Definitivamente fue un movimiento de esa naturaleza. También quería un poco señalar que había un sector minoritario en el 14 de junio que sí estaba al tanto de la conspiración. Sí, ese movimiento, Oscar Santana. Lo que yo estaba diciendo, que por casualidad yo vine a una reunión. Pero el 14 de junio como tal estaba enfrascado en su lucha ideológica. Oye, Sagrada, al margen de lo que estaba pasando. Mira qué coincidencia, mencionaron dos personas, Oscar Santana, que tenía informaciones, y lo dijo Juan Miguel, y por otro lado, este traidor que luego que fue comandante en la guerrilla en el Luis Henao es para allá, dijo, el muchachito dirigente estudiantil se refería a Mauri, y ahí estaba Fidelio, estaba Juan Miguel, estaba Henao, estaba yo, y no me acuerdo qué otra persona más. Se habló de eso una semana, eso fue un sábado antes de la guerra, una semana justa antes, que yo vine a eso. Entonces vamos a profundizar en eso en los minutos que nos quedan en este set. Bueno, ya consecuencia ya de lo que hemos planteado y de que, vamos a decir, la euforia de los invasores al derrotarnos en la parte norte, vienen los ataques del 15 y el 16 de junio.
Bueno, 15 y 16 de junio se combatió en esta ciudad. Sí. Entonces tú decías que ellos intentaron, ellos se dieron 8 horas, no pudieron entrar a la ciudad realmente, porque se había, desde la llegada de los invasores, se organizó la resistencia. Yo digo que una guerra de resistencia que tuvo sus picos. Fundamentalmente 15 y 16 de junio no pudieron entrar a la ciudad, pero consiguieron imponer las negociaciones, porque ya se llegó el momento que sí no, se no había salida. que no había salida. Estábamos, el mar era lo único que abierto, quedaba, zona sí, norte había sido abatida, empujada hacia sí. abajo. Teníamos el mar como retirado. Y el río Sama por y el otro lado. también. Así que los ataques del 15 y 16 además era un terreno relativamente corto. muy Y pequeño. en el interior, los esfuerzos que se habían hecho de extender la guerra, Y que se hicieron incluso después sí. del 15 de 16 de junio, que se intentó en San Francisco de Macorís. El 25, que fue el 25 de junio. De sí, junio. sí. Sí. Pero los ataques del 14 y el 15 fueron feroces y aunque no lograron entrar a la ciudad, sí lograron que ya se negociara para terminar la guerra. Unas negociaciones muy desventajosas para la fuerza constitucionalista. Sí, cosas que no entendimos, porque hubo quienes, la mayoría creímos que habíamos ganado. Porque no nos derrotaron, o sea, nosotros Pero tampoco no nos fuimos rendimos. derrotados, dijo Camaño en su decíamos, discurso. pero ¿qué es lo en que realidad yo se creo? impusieron a Balaguer, trajeron a Balaguer, Claro. lo impusieron y no estamos concluyendo el programa, pero no podemos decir que fue un fracaso. La guerra fue el acontecimiento más importante del siglo pasado. Dice Roberto Casaca, después de la restauración. Fue es comparable. Comparable, sí. Quizás deberíamos clarificar lo que hemos estado diciendo, es que el 28 de abril los Estados Unidos invaden para impedir lo que ya este pueblo había decidido, para derrotarnos. Ahora, en ese momento lo comprendimos. No se comprendió. Es una reflexión posterior que nos hace ver que vinieron a eso, dejaron a Balaguer y ya sabemos los lodos de esa época, todavía lo estamos sufriendo las ellos consecuencias. el mismo 28 tuvieron bajas. Cuando ellos comenzaron a entrar a la ciudad, tuvieron bajas los norteamericanos. Que inicialmente, un discurso de Fidel Castro diciendo que eso demuestra, hablando de 4 que se hizo público internacionalmente, AP y UPI, dijeron que habían muerto 4 soldados norteamericanos. Entonces en el discurso Fidel Castro dijo, ellos son de sangre y hueso. Sí, y el pueblo dominicano lo está demostrando. Mira, el 28 yo fue a salvar vidas que vinieron, a evacuar sus 6.000 ciudadanos, que en 2 horas la podían hacer, porque pusieron fue un pretexto. Fue un pretexto. El 2 de mayo ya Johnson había dicho claramente a qué vinieron, a impedir el triunfo de Bosch y de la comunismo. Bueno, sí, porque habíamos 57 peligrosos comunistas. Exacto. Que estábamos ahí, pero estábamos luchando por un gobierno nacional, democrático y constitucional. Así mismo es. Entonces, nos queda un segmento donde expondremos las conclusiones finales, las consideraciones y un mensaje a las generaciones actuales y futuras sobre este acontecimiento y la trayectoria del pueblo dominicano. Bien, en este segmento tenemos que aprovechar para conclusiones importantes y al final un mensaje de cada una de ustedes a las generaciones actuales. Vamos a comenzar con Sagrada. Sí, quiero destacar la participación de las mujeres en la Revolución de Abril. Digo que fuimos una infraestructura, un soporte fundamental para que esa revolución se pudiese dar, porque los hombres que estaban combatiendo no podían dedicar a cocinar ni a lavar, bueno, casi nunca se planchaba, porque imagínate, pero la participación también de las mujeres, aunque se ha avanzado en la divulgación de esa participación,
tenemos un referente muy importante que es el de Margarita Cordero, que habla de las mujeres también hicimos abril, las mujeres también hicieron abril, que ahí se habla de aunque fue una reproducción, con nombre y apellido, sí, que fue una reproducción de lo que el patriarcado establece para los roles de las mujeres, que fue una reproducción del trabajo femenino, estaba en la casa, pero esta vez, aunque se estuviera haciendo ese trabajo, las mujeres estaban en los comandos, apoyando a los hombres, algunas combatieron, pocas pero combatieron, estábamos en la academia militar, siendo instructoras de la academia, está Teresita España, estoy yo, está Brunilda Amaral, sí, y otro grupo, porque Milagro también Concepción, se destaca mucho en la parte militar, aparte de que el relato oficial siempre deja a las mujeres en las sombras, pero Aniana Vargas, y Belice Prat, ellas trabajaron más. Y Belice, ay, por Dios, cayó presa en San Francisco. Y Belice cayó presa desde los primeros días con un carro lleno de armas y una bazuca. En San Francisco. En San Francisco de Macorís. Las mujeres hicimos trabajos tan o más peligrosos que combatir, pero lo que se releva es el combate militar. Entonces, como estamos la mayoría fuera de ese combate militar, que además la mayoría de los hombres no combatieron militarmente, no tenían ni siquiera todas las armas que se requerían para combatir. Entonces, las mujeres, mientras tanto, trasladábamos los carros llenos de armas, porque aprendimos ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama ahora? Desguazar casi a los vehículos, y se metían toda clase de armamentos porque no solamente el plan era en la extensión de la revolución hacia el interior, no solamente estaba San Francisco de Macorís, estaba La Vega, estaba Mao, y por el este estaba Santiago también, Tenares. Sí, en Tenares hubo un... Sí, yo trabajaba con un ingeniero como camuflajeado, como ayudante del ingeniero, y al otro día, en la madrugada, habían atacado el cuartel. Creo que fue Homero. Sí, de Tenares. Homero fue el que dirigió eso. Y también lo de San Francisco. Y también por el este. Estaba... en lo de San Francisco, ahí se perdieron grandes valores, como Sótenes Peña Jaque, Valdemiro Castro, Lozada, Muni Díaz. No, eso fue también un golpe terrible. Sí, y ahí también murió un compañero que fue militar y al mismo tiempo dirigente del 14 de junio. Sebastián Gómez. Ahí murieron los jóvenes apellidos Vargas. Exacto, porque eso atacaron la fortaleza desde atrás, desde un riachuelo que pasa por ahí. Que eso también, bueno, también reitero, pensábamos que eso era posible, pero fue un intento no solamente que se convirtió en un fracaso, sino que si te pones a ver, yo que estuve en San Francisco de Macorís y pasamos por esa fortaleza, Cristinita Díaz y yo, esa fortaleza está en lo alto de una loma, o sea, era una desventaja enorme tratar de tomarla desde abajo. Sin embargo, se intentó. Sí, y ahí el objetivo era atacarla desde abajo, pero eso que hemos mencionado iban a atacar de frente, y muchos de esos murieron. No, y también en la ciudad se combatió. Paralelamente se hacía eso. Donde estaba la planta eléctrica, ahí murieron varios compañeros, incluso un hermano de Luis Felipe Gómez, Franklin, y un grupo murieron ahí, otros pues murieron abajo, pero el grueso, lo que hemos mencionado, los dirigentes, se metieron en una finca de González, que fue el esposo de Patria Mirabal. Sí. No, ahí hubo una pérdida enorme, no solamente para el 14 de junio, sino también para el MPD. Claro, y agarraron a Muchín Pinedo. Sí, y a Valdemiro Castro. Y además, la atrocidad que las torturas, lo apresaron, a Franklin Rancière, Anulfo, la atrocidad de las torturas, las ejecuciones, mataron a Pasito. Sí.
Pasito Polanco. Polanco. Y quiero destacar a alguien que yo, de los tantos combatientes que contribuía a llevar a San Francisco, a Rafaelito el Capitaleño. Yo no sabía más nada. Él venía de la policía. Y era una fiera, flaquito, bajito. Y le dije, porque tuve una conversación con Lozada, con él, en un restaurante chino que había alrededor del Parque de la Viga. Y con... Win San Long. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama el compañero que también murió? Lozada. No, Lozada no. No, tú dices... Sóstenes Peñajá, que yo le dije, no me dejen. Yo todavía no había hecho contacto con Teresita y Rafaelito me dijo, te lo prometo. Y fue la última vez que los vi a los tres. Y Rafaelito, el Capitaleño. Durmieron en un hotel que antes de irse a Macorís, que yo estaba enfrente, porque nosotros teníamos unas relaciones con un señor apellido Despradel, que lo hizo eso conscientemente como una colaboración. Yeah. Bien, un mensaje de despedida de cada una, bien breve. Si tú tienes algo que decir, tenemos el tiempo el mensaje ya. El mensaje de despedida. Mira, yo pienso que la Guerra de Abril es un referente ético, moral, político, importante. Se habló de lo simbólico, decía Sagrada, pues muchas cosas. Los pueblos también necesitan esa parte simbólica. De hecho, los símbolos patrios son cuestiones simbólicas y que aprendemos a respetar. Entonces, la guerra tiene ese valor de referencia para las nuevas generaciones. Imposible decir a los jóvenes que hicieran lo que nosotros hicimos. Nosotros hicimos lo que correspondía en ese momento histórico, y lo que correspondía en ese momento. Otros campos de batalla en esta época. Ahí está la ecología, ahí está el tema de la corrupción, ahí está cantidad de cosas que se debe asumir. Soberanía el nacional. tema de la soberanía sigue siendo un tema permanente. Por tanto, lo ideal es que la gente se comprometa. Ese es el legado que podemos dar a los jóvenes. Dedicar estas palabras a Arlete Fernández, que fue una conspiradora, apoyó siempre al coronel Fernández Domínguez, no porque era su pareja, sino porque ella también era una persona de un pensamiento democrático, estaba identificada con la lucha. Una conspiradora y una mujer que además ha continuado con el legado. Se nos fue hace poco, pero incluso el lema de su fundación era comunicar para educar. Me parece muy buena, una escritora, poeta, una mujer además maravillosa, cariñosa, solidaria. Y también quiero mencionar a Gladys Bello, que es la esposa, es la esposa del coronel Lachapelle, que también tuvo un rol muy importante y de los militares más preparados que Fernández, tenía. Que fue el jefe operativo y la toma de la fortaleza Osama. Lora Fernández. Nada, decirle a las mujeres y a las jóvenes mujeres que también podemos y debemos y estamos viviendo en un mundo muy diferente, muy complejo, con cosas que ni nos imaginábamos que podíamos vivir, por lo menos nosotras las que tenemos ya somos envejecientes. Pasan de los 30. Sí, de los 30, ok, gracias. Creo que también hay un buen referente para esa participación de las mujeres, pero siempre con la mira en la búsqueda de la paz. Muy bien, yo creo que hablar más es restarle trascendencia a las palabras que ustedes han usado y a los conceptos que han emitido. Este es un programa de mucho interés que yo sé que llega al público, que llega a nuestra teleaudiencia. Y yo aprovecho para agradecer su participación, la profundidad de su mensaje y al mismo tiempo el valor que tiene en la asimilación de la población, de la teleaudiencia de Momento de la Historia. De parte del programa, darle las gracias
e invitarla a próxima jornada donde temas de interés como este puedan ser abordados por personas como ustedes. Gracias. Así es que hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron